¿Qué tal? Buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta charla del día de hoy, 25 de noviembre. ¿Se escucha bien aquí? Y si hay los que están conectados y si tienen algún problema de cómo se escucha, nos lo hacen saber, por favor. Muy bien, pues tenemos el, tenemos el privilegio el día de hoy tenemos la conferencia que nos va a dar el capitán Luis Fernando Nava Álvarez. El capitán, bienvenidos por favor, adelante, adelante, estamos dando inicio. Sí, como les decía, la conferencia del día de hoy, el título es Comunicaciones y Fraseología en Aviación, que nos las va a dar el capitán Luis Fernando Nava Álvarez. ¿Quién es el capitán Nava? Bueno, el capitán Nava se formó como piloto aviador en Flight Safety Academy en Vero Beach, Florida. Esto fue hace 50 años, en 1975. Posteriormente ingresó a Mexicana de Aviación en 1976 y después de Mexicana de Aviación estuvo volando otras aerolíneas. Una de ellas fue Indigo Airlines en la India, en Copa, Compañía Mexicana de Aviación, Compañía Panameña de Aviación en 2014 y finalmente se jubiló en mayo de 2020. Los aviones que voló durante su carrera fueron el Boeing 727-100 y 200 como primer oficial, como segundo oficial, primer oficial y como comandante. También voló el DC-10 como segundo y primer oficial. También voló el Fokker 100 y de la familia Airbus también fue capitán. Voló también equipo Boeing 737-700 y 800 y Embraer 190, estos como capitán. Acumuló un total de 23,000 horas de vuelo, así que en 50 años y 23,000 horas de vuelo, seguramente es toda una autoridad. Y no me extiendo más, le paso el micrófono al capitán Nava. Capitán Nava, bienvenido y qué gusto. Muchas gracias al Club de Pilotos acogida que me da para la exposición de este tema. Y bienvenidos todos ustedes, igualmente los que se encuentran en línea. Y pues comencemos. Pues tenemos que la charla de hoy, comunicaciones y fraseología en la aviación. Hemos escuchado a lo largo de nuestra vida profesional en las diferentes empresas donde hemos trabajado, pues aquí muchos de los que estamos presentes, que hay tres pilares fundamentales en una empresa aérea. Esos tres pilares fundamentales, siempre nos dijeron, es la comodidad, la seguridad y la rentabilidad. La comodidad obviamente va enfocada a los pasajeros, a las tripulaciones que van a bordo. La empresa quiere que sus clientes, sus pasajeros siempre estén confortables, que lleguen a tiempo. Es un pilar sumamente importante para las empresas. De igual manera, la seguridad, esa pues nos atañe a todos nosotros como tripulantes y a muchas otras dependencias de la empresa, como es mantenimiento, operaciones, carga, etcétera. Y finalmente también tenemos otro pilar muy importante en la aviación, que es la rentabilidad. El dueño de la empresa lo que quiere es ganar dinero, que sea negocio, y lo que le interesa es
que sus costos sean los necesarios para poder tener el mayor margen de utilidad en sus ganancias, seguir creciendo como empresa, internacionalizarse, volar a todo el mundo, etcétera. Lo que le interesa al dueño es ganar dinero. Si nosotros le preguntamos a los pasajeros, obviamente para ellos lo más importante es la comodidad. Para el dueño la rentabilidad es lo más importante de estos tres factores. Para nosotros la seguridad sin duda. Pero a mí la experiencia me enseñó a lo largo de los años que los tres factores tienen exactamente la misma importancia. Para que una empresa aérea sea un éxito en todos sus sentidos, yo catalogo los tres factores exactamente en el mismo nivel. El día de hoy nos convoca la seguridad. Dentro de la seguridad podríamos hablar de decenas de factores, renglones, disciplinas. Dentro de la seguridad podemos poner mantenimiento, los adiestramientos y las capacitaciones de los pilotos, la salud de los pilotos, las licencias de los pilotos. Lo que ustedes me digan, podemos hacer una enumeración enorme de muchas disciplinas y renglones que están dentro de la seguridad. Pero el día de hoy vamos a hablar exclusivamente sobre un aparente pequeño renglón que está dentro de la seguridad. Y ese pequeño renglón se llama las comunicaciones y la fraseología en la aviación. Es sumamente importante para todos nosotros tener muy claro el concepto de lo que es las comunicaciones y la fraseología en la aviación. ¿Por qué? ¿Por qué la seguridad tiene que ver con las comunicaciones? ¿Por qué la fraseología es tan importante que la desarrollemos y la dominemos lo más ampliamente posible? Al día de hoy, el mayor accidente aéreo en la historia de la aviación mundial, el de mayores consecuencias fatales, fue aquel accidente el marzo de 1977, en donde en la isla de Tenerife, que pertenece al archipiélago de las Islas Canarias, allá perteneciente a España, chocaron dos jumbo jets, el de Pan American Airlines y el de KLM. Ese accidente, que sigue siendo el de mayor número de fatalidades, fueron 584 muertes. Sobrevivieron exclusivamente 61 personas. Esas 61 personas, todos eran pasajeros y tripulantes del Panam, que es el que iba rodando sobre la pista. Todos los pasajeros del KLM, el resto, murieron todos. En ese accidente, las comunicaciones fueron un factor primordial, esencial, para que desembocara en el accidente. Como cualquier accidente aéreo, hubo muchos factores que afectaron. Estos dos aviones habían llegado a la isla de Tenerife como alterno. Es un aeropuerto relativamente pequeño, Los Rodeos se llama ese aeropuerto, en donde su capacidad para recibir aviones era limitada. ¿Por qué se fueron ahí los dos 747? Porque en el aeropuerto de la Gran Canaria hubo amenaza de bomba. Cerraron el aeropuerto para inspeccionarlo y todos los aviones que iban llegando a la Gran Canaria se desviaron a su alterno, que era Tenerife. Y se llenó. Pero tanto el KLM como el Panam habían sido los primeros en llegar y tenían la salida más pronta para volver a despegar. Entonces ya venimos con una amenaza de bomba, se mete la niebla,
en el aeropuerto de Tenerife. Se mete la niebla sobre la pista, sobre las calles de rodaje, al torrero. El torrero, que era un tinerfeño originario de ahí de Tenerife, era un tinerfeño que pues no estaba tan familiarizado con recibir tantos aviones y aviones tan grandes y al mismo tiempo además. Y todos estos factores se fueron acumulando hasta que finalmente logran rodar y viene el accidente. El KLM decide despegar cuando el Pan Am todavía está rodando sobre la pista y ahí viene el trágico evento. ¿Qué pasó? ¿Por qué les digo yo que las comunicaciones en ese accidente fueron un factor determinante? Porque no hubo una buena comunicación. No hubo una clara y precisa comunicación ni entendimiento, ni por parte del tinerfeño, el torrero, ni por parte de los pilotos del KLM. Imagínense ustedes, KLM pues, con un idioma natal que es el holandés, el tinerfeño pues con un idioma natal que es el español, y en esas circunstancias tan adversas en ese momento. Las comunicaciones, si hubiera habido una buena comunicación entre la torre y los pilotos del 747, se hubiera evitado ese accidente. La comunicación fue el último eslabón antes de que sucediera el accidente. Es decir, hubiera podido ser la última pared para romper con la cadena que se había eslabonado desde mucho tiempo atrás para evitar ese accidente. Nosotros, a lo largo de nuestra vida profesional en las líneas aéreas, tuvimos lo que se llama el CRM, el Crew Research Management, gestión de recursos en la cabina de pilotos. Y nos es muy familiar esta imagen del famoso queso Gruyère. La cadena de los eslabones que se van acumulando para desencadenar en un accidente, logran pasar a través de todos los hoyitos que tiene el queso Gruyère hasta. Por otro lado, si alguna pared logra detener tenebroso, tenebroso, como el mal acento del torrero, la mala comprensión y el estado de humor del capitán y los copilotos, en ese entonces ese avión era de 3 aviones todavía, y la mala comunicación que había entre copilotos y capitán hacen que el avión empiece a despegar sin tener la autorización claramente expedida por parte de la torre. En aquel entonces no existía el CRM, porque el capitán, que era uno de los jefes de pilotos de esa línea aérea, era una persona dura, terca, necia, y los copilotos, pues en aquel momento eran pues todavía limitados en impedir que el capitán tomara una decisión, cosa que se rompió cuando se introdujo el CRM. El CRM empezó a ser efectivo en los años 80. En el primer lustro de los años 80 es cuando empezó ya a implementarse como
obligatorio en los adiestramientos iniciales, en los adiestramientos periódicos, y con el tiempo hoy podemos ver la estadística de accidentes significativamente menor a los accidentes que había antes. Son muchos factores los que han influido para disminuir los accidentes y uno de ellos, importantísimo, ha sido el CRM. ¿Qué pasó? ¿Algo pasó? Ya no. Ya. A ver, se desconfiguró algo ahí. Gracias. A ver, déjame ver. Sí, ya está. Muy bien. Pues el día de hoy nos convoca a esta plática charlar un poco y solo un poco sobre las comunicaciones y la fraseología que debemos de utilizar dentro de la aviación. Toda la fraseología, casi toda, ahorita les voy a dar la excepción, está contemplada en muchos documentos oficiales que nos dicen cómo sí debemos de hablar, qué es lo que sí se debe de decir y qué es lo que no se debe de decir. Está perfectamente claro y establecido. Esos documentos son la circular informativa emitida por la DGAC, y digo DGAC porque todavía se llamaba así en 2017. La DGAC que después se transformó en AFAC. Esta circular sigue siendo válida y vigente. Tenemos el anexo 10 al convenio sobre aviación civil de la OASI. Telecomunicaciones aeronáuticas, volumen 2, procedimientos de comunicaciones, incluso los que tienen categoría de PANS, Procedures of Air Navigation Services, en su capítulo 5, que se llama Servicio Móvil Aeronáutico, Comunicaciones Orales. También tenemos, de la misma OASI, el documento 4444, Air Traffic Management 501, que se llama Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea, PANS, Gestión del tránsito aéreo, Air Traffic Management. Y también tenemos el Aeronautical Information Manual, Chapter 5, Section 2, Radio Communications and Techniques, emitido por la FAA. Pero, ¿qué nos dicen los anexos? ¿Qué son los anexos? Vamos a hacer un ligero recordatorio de por qué se llaman anexos. Se convocó a la Convención de Chicago en 1944. Se hizo el Convenio de Chicago, se empezó a hacer su primera versión. En 1944 el mundo estaba convulso por la Segunda Guerra Mundial y no obstante de eso, asistieron 54 representantes de diferentes países y se logró conformar y hacer el Convenio de Chicago. El Convenio de Chicago, esa primera versión, fue ratificada ya después de la guerra en 1947. Se logró juntar el suficiente número de asistentes, representantes de cada país, para ratificar el convenio. Esta segunda reunión ya no fue en Chicago, ya fue en Montreal, y a partir de entonces se establece la OASI en la ciudad de Montreal.
Algo que estás haciendo. Pues el problema del internet ha sido solucionado. Ya estamos debidamente reconectados nuevamente. Así es que proseguimos de este involuntario coffee break que tuvimos el día de hoy. Bueno, pues les decía que en base a todos estos documentos y de dónde vienen, es que se establece la fraseología que debemos utilizar como pilotos aviadores dentro de nuestra vida profesional. Nosotros, al obtener nuestra licencia de pilotos aviadores, conjuntamente obtenemos también la licencia de radiotelefonistas, que se nos expide de igual manera, al mismo tiempo. Se nos da una y se nos da la otra. Y eso es aquí y en todos los países afiliados a la OASI. La licencia de radiotelefonistas es la que nos permite hacer uso de los equipos de radio que tenemos en el avión. Es la que nos autoriza a que los podamos utilizar, pero da por hecho que sabemos cómo hacerlo. Por eso se nos da una licencia. La licencia se expide cuando se comprueba que sabes hacer tal o determinada cosa, hasta para la licencia de manejar. Entonces tenemos que ser muy responsables de hacer honor a esa licencia, haciendo honor, hablando correctamente como se debe de hablar. Las escuelas tradicionalmente, las escuelas de aviación tradicionalmente no dan buenas clases ni de radio, ni de comunicaciones, ni de fraseología, tradicionalmente. Y las empresas, menos. ¿Por qué? Porque las empresas, en el momento que te contratan, tú entras con tu licencia de piloto y con tu licencia de radiotelefonista. Por lo tanto, la empresa supone que al tener esa licencia sabes perfectamente utilizar la fraseología que se debe de hacer. Pero la verdad es que cuando salimos de las escuelas y empezamos a volar ya en la vida real, andamos en pañales en fraseología. La vamos a ir aprendiendo a lo largo de los años, la vamos a ir perfeccionando, lo que es sumamente importante hacer. Y el irla perfeccionando poco a poco va redundando en el profesionalismo que debemos de tener al hablar. El buen hablar denota el nivel de profesionalismo de una persona. Todo esto que está aquí escrito en esta presentación, todo, absolutamente todo, no lo puse yo. No es de mi cosecha. Todo eso está establecido en los documentos que les acabo de mostrar. Todo está plasmado en uno u en otro. Todo es oficial. Todo lo que ustedes leen aquí lo van a poder comprobar cuando lean todos esos documentos. Aquí voy a dejar el USB para que lo copie el club de pilotos y para que tengan disponibilidad para cualquier miembro del club o estudiantes o quien sea, podérselo proporcionar si así lo desean. El profesionalismo. Qué palabra tan profunda, ¿eh? Todos estos documentos hablan de profesionalismo, los cuatro que les mostré. Y profesionalismo es una disciplina, es una manera de ser que bien valdría la pena una plática completa para hablar del profesionalismo de los pilotos. Pero ese es otro tema. El
El Club de Pilotos tiene un sensacional emblema. Es muy bonito en la combinación de sus colores, en el avión, pero lo que más me gusta a mí del emblema del Club de Pilotos es Club de Pilotos Aviadores Profesionales. Eso quiere decir mucho, es mucha responsabilidad para todos los pilotos y los que pretenden ser pilotos. Nunca debemos de olvidar nuestro profesionalismo bajo ninguna circunstancia. Y ese profesionalismo hace hincapié, mucho hincapié, todos los documentos que hablan de las comunicaciones y la fraseología en la aviación. ¿Cómo debemos de hablar? Pues se debe de hablar, primeramente, se habla de usted, porque yo a lo largo de la vida me encontré con controladores por ahí que te hablaban de tú, y no está establecido. Todos los documentos, tanto los originales como los traducidos, se habla de usted. Siempre se habla de usted, obviamente en ambos sentidos. Esa comunicación, aparte de que se habla de usted, es laica, totalmente laica, y yo le agregaría ahí y apolítica. Es un lenguaje técnico profesional. Con el hablar de las personas, nos podemos dar cuenta qué tipo de personas somos. Ustedes en este momento, por mi manera de hablar, pueden tener una idea de mi personalidad, pueden tener una idea de mi nivel, de mi profesionalismo. Con cualquier persona que le escuchemos hablar, el hablar nos denota inmediatamente qué tipo de persona es, qué nivel de educación, de preparación tiene. Un actor en el teatro que le habla directamente a su público, ahí tiene al público, ahí tiene la audiencia. Tiene que ser bueno para hablar. Porque si el actor no es bueno, hasta jitomatazo se lleva. Nosotros en el avión también tenemos un público, una audiencia. Nada más que es una audiencia intangible, porque al usar los micrófonos no la vemos, pero es una audiencia enorme en el espacio aéreo, porque nos están escuchando los controladores, los diferentes centros y todos los demás aviones. A través de nuestra voz, de nuestra comunicación, de la manera como hablemos, del empleo correcto de la fraseología, es como vamos a demostrar que somos también en el hablar profesionales. Les repito mucho esto de profesional porque curiosamente así lo mencionan esos documentos. Todos y cada uno de ellos en alguna parte habla del profesionalismo que tenemos que tener a la hora de hablar. La mejor herramienta para cumplir con este fin es el lenguaje técnico conocido como fraseología aeronáutica. Así es como se denomina. Con la destreza que se utilice, se obtendrá la mayor eficacia en las operaciones aéreas. ¿Y en qué redunda la eficacia? La eficacia automáticamente redunda en la seguridad. Por eso les puse al principio el ejemplo del accidente del Tenerife. Esa mala comunicación en el último momento fue el detonante del accidente y a su vez pudo haber sido la pared que impedía que se detonara el accidente. Por eso es que la eficacia redunda en la seguridad y la eficacia en las comunicaciones aéreas obviamente es por parte de los pilotos, por parte de los controladores, por parte del personal de operaciones e incluso también, incluso por algunos inspectores de mantenimiento que también tienen que tener cierto dominio de la fraseología, puesto que también ellos llegan a tener en un momento dado comunicación con algún centro de control de tránsito aéreo, con control terrestre, y también están involucrados los oficiales de operaciones y mantenimiento para tener por lo menos lo que les corresponde a ellos
una fraseología adecuada. La fraseología establecida en todos estos documentos nos dice, no tiene una síntesis complicada y una sintaxis complicada. Y todas las palabras y frases tienen significados invariables para el personal. Cada palabra tiene su destino, su significado y cómo se debe de usar. Debemos evitar frases de confianza, de compañerismo, de amistad, así como las discusiones en la frecuencia, apodos y o sobrenombres. Nos debemos de limitar a usar términos aprobados o emanados de la experiencia del servicio para los casos no previstos. ¿Qué quiere decir este primer párrafo? Hay mucho que hablar al respecto. Muchos pilotos a lo largo de nuestra vida profesional, por N número de razones, que aquí podríamos enumerar y cada quien podría tener la suya, les ha gustado utilizar palabras no contempladas en el reglamento. Para empezar, los buenos días. Buenos días, Torre. Good morning, Center. Buenas tardes, Centro. El Aeroméxico 804, nivelando 380. Buen día, buenas tardes. Son palabras que de una vez se los voy a decir. En ningún documento donde establecen la fraseología, en ninguno, revisado minuciosamente, existe una sola palabra de cortesía para el Centro de Control de Tránsito Aéreo, ni de ellos debe de ser para nosotros. Ni una sola, ni siquiera un por favor. ¿Por qué? Porque la comunicación, el reglamento de la comunicación, en sus diferentes documentos, ya lo da por hecho. Da por hecho la buena educación. Da por hecho la cortesía. Nos marca por ahí, en alguno de ellos, que la comunicación tiene que ser 100% respetuosa. Así lo dice, respetuosa. En ambos sentidos, obviamente. Y por eso es que no debemos utilizar todas esas palabras. Se acerca la época de diciembre y somos muy dados a buenos días, Centro México, feliz Navidad. Los Angeles Center, Happy New Year. This is Mexicana 804. Somos muy dados a eso. Creemos que debemos de hacerlo porque nos sentimos que somos muy educados, porque a lo mejor al tratar muy bien al centro o a la dependencia correspondiente nos va a tratar de la misma manera. En fin, por N número de razones, incluimos un lenguaje que no debe de ser. Así está establecido. Aunque estemos muy enviciados a hacerlo. Dice aquí, límites, este lenguaje especial, perdón, le corrí. Dice, aquí, limítese a usar los términos aprobados emanados de la experiencia en el servicio para los casos no previstos. Ahí como que nos está dando una excepción. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el lenguaje aeronáutico no lo abarca todo. No puede abarcarlo todo. Son tantas las circunstancias que nos pueden suceder en un vuelo a lo largo de nuestra vida que no puede haber un lenguaje que abarque todas las situaciones. Y me estoy refiriendo particularmente a las emergencias, a los procedimientos fuera de lo normal. Entonces, como no hay un lenguaje establecido para
estos casos se permite el uso del lenguaje lo más adecuado posible, pero lo más claro a su vez. Cuando nosotros reportamos una situación anormal, le tenemos que decir, por ejemplo, al centro de control, Centro México, Mexicana 802, con falla en los ILACs. Entonces, ILACs, el controlador no va a saber, no va a tener ni idea qué son los ILACs. No tiene ni idea. Entonces me va a decir, repetir. Entonces, tenemos que ser, incluso en esas situaciones de emergencia, incluso ahí tenemos que demostrar nuestro profesionalismo con un buen hablar y con una transmisión de nuestro mensaje de emergencia lo más claro posible para que lo pueda entender tanto el controlador como todos los demás aviones que estén en la frecuencia. Entonces, mejor decirle de una vez al controlador, cuando corresponda decirlo, con falla en controles de vuelo. Flight controls failure sería. Porque si al gringo también le decimos ILACs failure, sex failure, no va a tener idea. Tenemos que ser claros cuando expresamos. Y eso, obviamente, no lo permite el mismo reglamento para los casos no previstos. Una vez más, esto viene del... Una vez más, el mismo Aeronautical Information Manual, expedido por la FAA, nos dice, good phraseology enhances safety and it is the mark of a professional pilot. Jargon, chatter, and slang have no place in ATC communications. Jargon, jerga, lenguaje vulgar, chatter, plática familiar, un chateo, no se vale. Slang, peor todavía. El slang es muy utilizado en los CBs, en los Citizen Band, los radios esos que traen los traileros, los camioneros, tan común. En una época de nuestra vida, todos llegamos a tener hasta un CB en nuestro coche, en nuestra casa, en fin. Ahí sí usa un CB slang. Es muy común. El lenguaje del CB es muy peculiar. Bueno, pues en Air Traffic Control Communications, have no place. Olvidémonos de todo eso. Concentrémonos en lo que sí tiene que ser, en lo que sí tenemos que decir. También nos piden que evitemos las expresiones de inseguridad, tales como creo, supongo, sí, oiga, no, sí, bueno, no. Es necesario recordar que las comunicaciones en los servicios de tránsito aéreo y telecomunicaciones aeronáuticas, una vez más nos dice, son técnicas profesionales, por tanto deben de ser claras y precisas. Eliminemos todo el lenguaje que no sirva. Es una disciplina, ¿eh? Es toda una disciplina que lleva muchos años, porque los pilotos aquí ya mayorcitos, la gran mayoría estuvo enviciada o estuvieron enviciados en utilizar todo tipo de lenguaje, todo tipo de palabras superfluas que no vienen al caso, que no están permitidas, aunque nos sintamos muy educados. Pero es algo que tenemos que hacer a un lado en nuestro lenguaje profesional. Se utilizará la fraseología normalizada de la OASI en todas las situaciones para las que se haya especificado. Una vez más, nos reiteran y nos reiteran que tenemos que usar la fraseología adecuada. Solo cuando la fraseología normalizada no sea útil para una transmisión prevista, se utilizará un lenguaje claro, lo que ya les expliqué. Un lenguaje claro. Eso es lo que sí tenemos que usar. Incluso en los peores momentos, en los Maydays o en los
pan, tenemos que tener la conciencia de utilizar un lenguaje lo más claro, aunque se me esté yendo el avión para abajo, aunque me esté despresurizando, aunque traiga la mascarilla puesta, tratemos de utilizar un lenguaje muy claro para que el centro de control tenga perfecto conocimiento, lo más cercano a la realidad y poder auxiliarnos en lo más que ellos puedan. Vamos a hablar un poquito de unas palabras que a mí en lo particular siempre me llamaron la atención. Enterado contra recibido. La palabra enterado, tan común también en nuestras comunicaciones, no es válida. No existe. No está permitida. La que sí está permitida es recibido. Esa es la palabra que sí tenemos que usar. Es la que está escrita en las circulares, en los documentos, pero nunca aparece la palabra enterado. Para que vayamos erradicándola desde lo más pronto posible que podamos. Hay que estar concentrados en la comunicación. Hay que estar verdaderamente concentrados porque sí tenemos un grado de dificultad muy alto, ¿eh? Sí es un grado, en esta disciplina es un grado de dificultad alto, pero con el tiempo lo vamos puliendo, con el tiempo lo vamos perfeccionando y lo vamos delimitando a lo que sí se puede decir y cómo lo tenemos que decir. Pero para nosotros, los hispanoparlantes, ¿qué creen? Este grado de dificultad que sí tiene, se nos duplica, porque lo tenemos que aprender también en inglés. Entonces, ahí hay otra labor que hacer para también aprender la terminología, la fraseología aprobada en inglés, ya sea por la misma OASI o por la FAA. Y me refiero a la FAA porque, pues, gran porcentaje de nuestros vuelos, pues, son a los Estados Unidos. Pero, ¿qué creen? Ahí no para el grado de dificultad. Porque para nosotros los hispanoparlantes, aunque volemos a los países hispanoparlantes de América, del resto de América, de Centro, Sudamérica y el Caribe, también hay un grado de dificultad extra, porque cada país tiene sus regionalismos, su manera de decir las cosas, su propia fraseología. Bueno, aquí en México tuvimos una propia fraseología que para los pilotos viejos nos fue difícil erradicarla, porque la OASI, a través de sus documentos y de sus conferencias, enfatizó mucho que teníamos que apegarnos a la comunicación reglamentaria expedida por la OASI. Aquí en México teníamos en el alfabeto fonético, teníamos 4 palabras que eran 4 letras que eran muy nuestras. Coca, para decir Charlie, teníamos Mike y decíamos metro, teníamos unión para decir uniform, decíamos unión, y teníamos extra para lo que debe ser X-ray. Bueno, pues seguramente habrá por ahí muchos que todavía las usen, pero no debe de ser, porque la OASI sí hace un gran esfuerzo para estandarizar toda la comunicación entre todos los países afiliados a la OASI. Por cierto, son 193 países afiliados a la OASI. No tiene tantos como la FIFA, porque ni siquiera la Organización de las Naciones Unidas tiene tantos países afiliados como los tiene la FIFA. La FIFA tiene 2 más, curiosamente, ¿no? Pero con 193 países afiliados a la OASI, pues prácticamente estamos hablando de todo el mundo, ¿no? Fíjense, un ejemplo. En Argentina, ocasionalmente, ya casi no, pero en una época, para que ustedes entraran al patrón de espera, decían, en lugar de decirte mantenga o holding, te decían haga bolitas,
haga bolitas sobre el BOR de Ezeiza, ¿no? Entonces, las primeras veces que volamos hacia Buenos Aires, nos sorprendíamos porque no sabemos exactamente qué querían decir. Y muchas veces les tenemos que preguntar, que decir, speak in English, instruction in English, para que nos dijera, holding pattern, maintain, lo que fuese necesario. En Montevideo, oigan, en Uruguay, permíteme al final, ¿sí? En Montevideo, por ejemplo, en Uruguay, perdón, les voy a suplicar que cualquier comentario o pregunta lo hagamos al final para que, de por sí estoy nervioso. Les voy a dar otro ejemplo. En Uruguay, cuando te dan la orden de irte al aire ahí en el aeropuerto de Montevideo, su fraseología es, meta motor, Copa 804, meta motor. Para ellos eso es aproximación fallida, misapproach. Entonces, con el tiempo, se han ido eliminando poco a poco todos esos regionalismos y se han ido, afortunadamente, apegando cada vez más a la fraseología establecida por la OASI. Ahora vamos a hablar un poquito de las palabras Mayday y Pan Pan. Les voy a hablar de algo que yo nunca viví. En los 45 años de volar profesionalmente, yo nunca tuve un Mayday. ¿Y qué creen? No recuerdo haber escuchado alguno de algún otro avión. Es una situación sumamente rara, pero sumamente importante. Hablábamos hace ratito de la estadística, como con los años, gracias a todos los procedimientos que se han implementado en todos los sentidos de la aviación, la estadística de accidentes ha ido en descenso muy notoriamente. Pero bueno, son palabras que tenemos que tener presentes, porque no sabemos en qué momento nos puede pasar. Un Mayday es es una situación de peligro, de emergencia, una condición de estar amenazado por un riesgo serio o inminente y de requerir ayuda inmediata. Y hay una manera de transmitir el Mayday. No es así nada más Mayday. Bueno, sí, la reglamentación marca una sola vez, donde se establece, simplemente dice Mayday, pero hay una recomendación que dice, preferentemente, repítase 3 veces. Esa es una recomendación. La norma es Mayday, porque cuando alguien escucha en la frecuencia Mayday, lo primero que tiene que hacer es callarse. Ya nadie puede hablar. El centro de control no puede hablar, porque además no sabe quién la está emitiendo en el momento en que se dice, porque lo primero que hay que decir es Mayday, no el número de vuelo, sino lo primero es Mayday, precisamente para que se ponga atención. Y la recomendación es 3 veces. Mayday, Mayday, Mayday. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue después del reporte de Mayday? El reglamento de la OASI establece 5 datos que necesariamente se tienen que emitir al declararse en Mayday. El primero es, ¿a quién me estoy dirigiendo? Centro Bogotá. Dato número 2, ¿quién soy? Centro Bogotá, Mexicana 804. Segundo dato. Tercer dato, la naturaleza de la emergencia. Centro Bogotá, Mexicana 804, estoy en despresurización, en descenso de emergencia. Ese es dato número 3. Dato número 4. ¿Ah? Dato número 4, mi intención. La intención que voy a hacer. Centro Bogotá, Mexicana 804, en descenso de emergencia. Requiero regresar a aterrizar de inmediato al aeropuerto de Medellín. Perdón, me falté uno. Ese es el último. El tercero es la naturaleza, lo dije, ¿no? La naturaleza. Y me acordaba
aquí me vuelvo a recordar que a la hora que le damos la información de lo que nos está pasando, tenemos que ser lo más claro posibles, ¿no? Porque si usamos un lenguaje muy técnico del avión, muy de nuestros manuales, pues el centro de control no va a saber qué. Por eso, descenso de emergencia, falla en controles de vuelos. Mi intención, número 4. ¿Qué intención tengo? Regresar a aterrizar lo más pronto al aeropuerto de Medellín, solicito vectores, lo que sea. Y número 5, ¿en dónde estoy? Afortunadamente, ya gran parte del continente y del mundo civilizado estamos en contacto raro. Y por lo tanto, también el centro, al momento en que sepa quién le está llamando, va a saber en dónde estamos. Pero el quinto requisito para el reporte de Mayday es mi ubicación. Estoy a 45 DMS al norte del BOR de Bogotá, nivelado 300 en descenso de emergencia a 8,000 pies, porque así son los descensos de emergencia en esa área, ¿no? El PAN-PAN. El PAN-PAN no es una emergencia, es una urgencia. La urgencia es una condición que afecta la seguridad de una aeronave, de otro vehículo, de alguna persona a bordo, o que esté al alcance de la vista en un aeropuerto, pero que no exige una ayuda inmediata. Y el PAN-PAN se utiliza 2 veces, nada más 2 veces. Hay otra llamada que es el PAN-PAN Medical, que es la llamada cuando tenemos alguna emergencia, como su nombre lo indica, de tipo médico. Un enfermo que tengamos a bordo, un enfermo que surja a bordo. También se utiliza para cuando trasladamos órganos vitales. Caemos en un avión clasificado como vuelo médico. Y tenemos a eso, gracias a eso tenemos ciertas preferencias para toda la operación del vuelo. Como les decía, Mayday se repite 3 veces preferiblemente, PAN-PAN se repite 2 veces o PAN-PAN Medical. Y bueno, pues me gustaría recordar también que a lo largo de nuestra trayectoria, nuestros adiestramientos, también aprendimos una cosa. Hay 3 factores importantísimos para poder seguir volando el avión. Podemos estar en cualquier condición, pero nunca nos debemos de olvidar de 3 condiciones. En vuelo normal o en vuelo de emergencia o en vuelo de lo que sea. Hay 3 condiciones para salvar el vuelo y para llegar felizmente dentro de lo posible a nuestros destinos. Y esos 3 factores son pilotar, es lo primero que hay que hacer. Segundo, navegar para saber dónde estamos, para no tener un CFIT contra el terreno, obviamente. Y finalmente, miren lo que aparece aquí, comunicar. También tenemos de alguna manera esa obligación de decir qué está pasando. En condiciones normales no hay problema. En emergencia, lo mismo. Respetemos pilotar, navegar y comunicar. Y bueno, ya para terminar con esta parte de la presentación, me voy a permitir transmitirles que cuando yo llegué a la Escuela de Aviación, en mayo de 1975, a Flight Safety Academy, en Florida, en el momento que entré a la academia, había un póster, un letrero que lo leí, me gustó, me apasionó, lo aprendí y lo seguí a lo largo de toda mi vida profesional. Y con mucho gusto y con mucho orgullo, quiero presentarles esta frase para que también la asimilen y probablemente les pueda servir dentro de su trayectoria en la aviación. The best safety device in any aircraft, it is a well-trained pilot.
y le pongo el crédito a Flight Safety Academy en Vero Beach, Florida. Pues hasta aquí esta presentación. Podemos pasar, si gustan, algún comentario que gusten hacer respecto a esta parte de la presentación. Adelante, capitán Miguel Ávila. Sustentado por la fuerza de sus conocimientos. ¿Sí o no? En Flight Safety, en muchas, digo, en la gran mayoría de la institución a lo largo de todo Estados Unidos, se iban a tomar adiestramiento las líneas ejecutivas, ¿sí? Y en estas, a la entrada precisamente de estas instituciones había el siguiente comentario que decía: el vuelo del hombre a través de la vida es sustentado por la fuerza de sus conocimientos. Nada más. Muchas gracias, Miguel, por tu aportación. ¿Algún comentario más que gusten hacer sobre esta parte de la presentación? Adelante. Gracias. Y nada más nos dejó la curiosidad cuando habló del accidente de los 747 de Tenerife, que escuchó la grabación. ¿Cuál fue el detonante, el que hizo que el capitán despegara ¿cuál fue la falla en la comunicación? El primer factor, como les dije, era un torrero originario de Tenerife, un tinerfeño, con su poco inglés y con su gran acento castellano. Y los pilotos del 747 eran holandeses. Seguramente con muy buen inglés, porque normalmente el inglés que se aprende y se habla en los Países Bajos es de excelente nivel. Pero fíjense cuántos factores intervienen en ese detalle que el capitán Vargas Echegoyen pregunta. Ese vuelo de KLM era un vuelo charter que había despegado del aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam y se dirigía a la Gran Canaria. No pudieron aterrizar, fueron los primeros en irse a Tenerife y aterrizar ahí. Se metió la niebla, empezó a transcurrir el tiempo. Ese capitán, aparte de su categoría que tenía dentro de la empresa, porque era uno de los jefes de algo, se le conocía como un piloto duro, fuerte, tacaño, necio, terco. Y transcurrió tanto el tiempo que se empezaron a acercar al vencimiento de su jornada. Él no quería quedarse porque era un vuelo de ida y vuelta para ellos. Y obviamente no querían quedarse. Si el vuelo no estaba destinado a que pernoctaran en la Gran Canaria, pues mucho menos en la isla de Tenerife. Entonces a ese capitán ya traía la prisa, ya quería despegar. Le autorizaron rodar a pesar de la niebla para que también los aviones que estaban atrás pudieran irse moviendo, porque él era el primero en salir a una calle de rodaje que desembocaba en la pista. Y cuando ya está en cabecera, autorizado a mantener posición, la verdad es que la visibilidad estaba sumamente reducida. Es un aeropuerto que evidentemente no contaba con un RBR y probablemente ni luces de despegue, pero aunque hubiera tenido las luces, pues a lo mejor el capitán alcanzó a ver las 7 luces famosas que equivalen a los 1400 pies, pero más allá ya no vio. Ya no vio porque ya el 747 de Panam ya venía rodando en la pista, pero eso no lo sabía el capitán, no se lo informaron. No le informaron porque la torre tampoco tenía contacto visual con la superficie.
Y era una capa de tal tamaño que cubría todo el tamaño y la altura de los 747. El capitán en su urgencia le exige a la torre autorización de despegue, la torre no se lo da y el capitán quiere o entiende que sí y mete la potencia. Y los copilotos, que uno de ellos llevaba la comunicación, no hizo nada para impedirlo por la misma presencia del capitán, quien era con su personalidad. El copiloto tampoco entiende, dudan si les autorizó a despegar. El capitán no les hace caso porque sí dudan, porque el que llevaba la comunicación estaba seguro que no estaba autorizado a despegar. Y duda cuando el capitán mete la potencia y empieza a despegar con la carrera de despegue. Ahí hubo exactamente ese hoyo del queso Gruyère que permitió que el eslabón la cadena de los eslabones del accidente desembocara en el accidente. Las palabras exactas del capitán y de lo que dijo la torre y de lo que dijo el copiloto no las tengo a la mano, pero existen, están grabadas. Y ahí es donde se confirma lo que acabo de expresar. Perdón, nada más. Fíjate la importancia de la comunicación. Nosotros nada más pareciera que le damos importancia a la comunicación controladores-pilotos, pero perdemos de vista muchas veces la comunicación interna, la comunicación entre la tripulación. Si el copiloto hubiera hablado lo que pensaba, hubiera expresado su duda, a lo mejor le siembra duda al capitán, pero no lo hizo. Efectivamente, eran otros tiempos. Esos mismos tiempos los vivimos aquí en México. Las tripulaciones, la mayoría de procedencia militar, la mayoría bueno, nosotros veíamos a los pilotos de 40 años ya viejitos y ahora nos volteamos a ver ya de 60 y tantos y nos sentimos de 40. Digo, mientras no se nos caigan las cosas al suelo, porque sí, cuesta trabajo, ¿no? Pero ese binomio de comunicación, controladores, pilotos, pilotos, controladores, pero también la comunicación interna. Eso efectivamente lo que el capitán habló desde un principio, el famoso CRM. Si se hubiera hablado, a lo mejor no hubiera pasado. Efectivamente. Capitán Juan Cruz Albert. Gracias, Fer. Apoyándome en lo que acaba de mencionar el capitán, el CRM vino a revolucionar las cabinas de vuelo. Yo me acuerdo que cuando volábamos con un primer oficial solamente los aviones de 2 pilotos, yo tenía, después de que ya me dieron el CRM, yo tenía dos pilotos adicionales en la cabina. Cuando eran 2 pilotos nada más al mando, decía yo, un piloto frío que va a hacer lo que yo le diga manualmente, y otro, el más importante, es el que venía del lado derecho. Ese opinaba, podía intervenir en las decisiones del vuelo, me podía dar un consejo inclusive, una observación que podía evitar cualquier accidente. Ese era el más importante de todos, que hablara en su momento cuando veía algo que no era correcto. El otro, pues el piloto automático, yo lo manejaba y nunca se quejaba, pero el que iba del lado derecho sí se podía quejar y se podía hacerme una observación que podía salvar en un momento dado la seguridad del vuelo. Gracias.
Gracias, Juan, por tu excelente aportación, como siempre llena de experiencia y sapiencia. Capitán Pedro Corona. Algo que también es importante con respecto a la comunicación es el estar siempre atento, no nada más lo que nos dice el controlador y lo que expresamos nosotros, sino de los demás alrededor. Muchas de las causas que ha habido, afortunadamente, evitado un accidente es el estar escuchando los demás aviones y lo que están diciendo. Entonces, ha habido veces que un avión que está rodando en tierra y el controlador autoriza, y todavía los pilotos que van volando en ese momento aceptan y contestan el autorizado a aterrizar cuando, por decirlo así, ya sea el capitán o el copiloto, dice, oye, no, hay un avión rodando, acaban de informar, no ha abandonado la pista, no esto. Entonces también hay que estar atentos de todo el envolvente en comunicación, no nada más controlador y nosotros, sino con los demás aviones, estar envueltos en lo que es todo el vuelo, igual que en los cruces, en los transatlánticos, en el Océano Pacífico, con los demás aviones en los niveles de vuelo donde van, también ha habido experiencias que se han podido resolver por estar atentos en la comunicación. Gracias, Capitán Corona. Este comentario que usted acaba de hacer me abre a mí la puerta también para hacer un breve recordatorio de lo que son las instrucciones condicionadas, porque usted de alguna manera lo mencionó. Hay instrucciones que nos da la torre de control que están condicionadas al evento de otra cosa. Cuando ustedes son número 1 para despegar, les pueden decir, Aeroméxico 807, detrás del Copa aterrizando, autorizado a posición y mantener. Ahí hay una condicionante para que yo pueda entrar a la pista, tiene que haber aterrizado el otro. Estas autorizaciones condicionadas no son recomendadas por la OASI. Está establecido, no son recomendadas. Sin embargo, hay una excepción. Si el que está dando la instrucción la torre, obviamente tiene a la vista el avión que va a aterrizar, el avión al que se le está dando la instrucción condicionada tiene a la vista el avión que está por aterrizar, entonces la puede aceptar el capitán al que se le dio la instrucción para entrar a la pista después de que ya se cumplió la condición que emitió la torre de control. Solamente entonces es válida y solamente entonces puedo yo entrar a, ¿cómo se dice ahora en inglés? Line up and wait. A line up and wait. Lo que antes era taxi into position and hold, ahora es line up and wait. Un cambio que ocurrió en las comunicaciones hace aproximadamente 10 años, más o menos. Por eso me abrió la puerta ese comentario. Hay que tener cuidado con las autorizaciones condicionadas. Yo quería poner un ejemplo sobre todo del famoso Mayday. Estoy hablando de hace 30 años, por decir algo. Que despegando de Vallarta a San Francisco, tuvimos una falla de motor en el despegue. Y resulta que me declaré en emergencia con Mayday y la torre ni en cuenta. No tenía idea, ¿sí? Yo iba muy pesado. Entonces, otro tráfico de Mexicana tuvo que llamar a la torre y decir, Gloria, se está declarando en emergencia el tráfico, hágale caso. Hasta entonces me contestó y me atendió. Sí, para que se den cuenta de que también el personal de control de tránsito aéreo también ha tenido todos sus detalles ahí, ¿no? Y el siguiente comentario es de la Fuerza Aérea, nosotros le llamamos jefitis. No, espérame. Le llamamos jefitis, ¿por qué?
porque en muchas ocasiones el que iba al mando tenía menor grado que el pasajero. Digamos, por ejemplo, iba un capitán volando y llevaba a un general. Entonces le decía el piloto al mando, oiga, no podemos entrar. Y me dije, ¿cómo no metas esto? Es una orden. Y prau, y así se mataron mucha gente. Así le llamamos jefitis. Tu primer comentario, Miguel, me abre a mí también la puerta para recordar. Aquí hay una especie de crítica y reclamo directamente a la torre de control, que no tenía ni idea de lo que le estabas tú diciendo. No estaba familiarizado con el Mayday, ¿no? Pero fíjense qué importante fue lo que pasó después. Otro avión que estaba en la misma frecuencia de Torre Puerto Vallarta y a la escucha, entró al quite. Entró al quite para ayudar. Entró al quite para decirle a la torre, para lo que hiciera falta. Bueno, esta ayuda que se puede dar de avión a avión en cualquier situación, también está contemplada dentro de la reglamentación. Está contemplada, está escrita y obviamente está permitida que se pueda dar esa ayuda en aeronaves por emergencia, porque no alcanza el rango de comunicación con el centro de control. Ustedes están volando en medio de la Amazonía, de la selva del Amazonas. Hay sectores en que te quedas totalmente sin comunicación. Es tan extenso ese terreno y además no poblado que tampoco hay las suficientes repetidoras del centro de control de Manaus o del centro de control de Sao Paulo para cubrir toda el área. Y ahí es donde los aviones entramos al quite para hacer el enlace del mensaje. Entonces, qué curioso, pero también esta ayuda entre aviones está debidamente recomendada, establecida y recomendada por el reglamento de la OASI. Gracias, capitán. Muchas gracias por su ponencia. A nosotros, los que somos pilotos, estudiantes, ya estamos egresados de la escuela, vamos haciendo nuestras horas, nos nutre demasiado estos conocimientos. Y precisamente como somos egresados de la escuela, en la escuela nos han hecho un hincapié en hablando precisamente en lo de volar, navegar, comunicar, agregar otra cosa más, que es administrar. ¿Usted cómo puede, qué opina al respecto y qué consejo nos daría a nosotros, que como nueva generación, poder llevar a cabo, administrar correctamente la cabina? Muchas gracias. Pues efectivamente, en el mismo ejemplo del accidente de Tenerife, ahí podemos darnos cuenta de la mala, si no es que más bien nula, administración que tenía ese capitán con sus copilotos. A pesar de los factores que estaban influyendo en ese momento, su fastidio, sus ganas de despegar para llegar a casa, los problemas que ya habían tenido, porque además les faltaba despegar de Tenerife para ir a Gran Canaria, porque Gran Canaria ya lo habían abierto después de que no encontraron la bomba. Entonces, ese capitán, con ese estilo de los capitanes viejos, de los que fueron nuestros capitanes, sobre todo, que había muchos, con ese estilo que tenían, probablemente de procedencia militar, muchos de ellos, pues hubo una nula administración. Uno como capitán tiene que estar lo suficientemente abierto de mentalidad para que tus copilotos, tus sobrecargos, en un momento dado, puedan participar en aportar una opinión que podría salvarles la vida. El capitán buen administrador tiene que tener una mentalidad tal, pero se las tiene que comunicar. Para eso tenemos un briefing.
Las tripulaciones antes de cada vuelo tenemos un briefing. En ese briefing uno puede establecer todo lo que uno desee establecer, obviamente dentro de lo legal y de las normas del manual de operaciones de cada empresa. Pero ahí es donde uno aprovecha para decirles, oigan, chicas, vamos a despegar aquí de Chicago. ¿Y saben qué? Está cayendo nieve. ¿Y saben qué? La nieve de alguna manera es un riesgo. Si alguna de ustedes observa una condición anormal, demasiada nieve sobre el ala o incluso formación de hielo, no duden en comunicárnoslo a la cabina de pilotos. Ahí estás haciendo si tú lo dices eso en el briefing, tú estás administrando perfectamente coordinando a toda la tripulación, tanto de sobrecargos como de pilotos. Y yo siento que lo que hay que hacer es siempre hablarlo, decirlo, expresarlo y tener una mentalidad muy abierta para poder administrar correctamente las condiciones del vuelo. Yo voy a comentar algo que puede parecer chusco, pero fue un accidente que sucedió en Sudamérica con un 727, donde a la hora de hacer el briefing, el capitán era militar, para empezar, de esos impositivos. Y el primer oficial y el segundo oficial le dijeron, capitán, no podemos despegar en esta pista porque estamos excedidos en peso. Y el capitán observó la pista y dijo, sí, sí puedo despegar, ¿cómo no? Capitán, estamos excedidos. Sí puedo despegar, yo tengo pista suficiente. Aceleró, corrió sobre la pista la aeronave y se escucha en la grabación que el primer oficial ve que no les va a alcanzar la pista y dice en voz baja, nos vamos a matar. Y dice el capitán, no importa. Y siguió corriendo y se salieron de la pista y se mataron. Y apareció en la grabación que dijo el capitán, no importa. ¿Cómo que no importa? Cuando el primer oficial le está diciendo, nos vamos a matar en voz baja. Así se operaba antes con capitanes que eran impositivos y que afortunadamente con el CRM se ha disminuido notablemente esa situación. Bueno, pues esta presentación que les hicimos ahorita con láminas, con el sistema Canva, no es más que un esbozo, una pequeña muestra de todo el mundo de la fraseología que hay, ¿no? Si nos ponemos aquí a analizar a detalle la fraseología que se debe de utilizar en cada fase del vuelo, porque esa es otra. Con autorizaciones usamos un lenguaje, con control terrestre otro lenguaje, con la torre otro, con salidas o departure otro, con el centro otro lenguaje, otras palabras, otra fraseología, con approach, con aproximación igual. Entonces, cada sector tiene su propio lenguaje. Entonces, por eso es que el mundo de la fraseología es tan complejo y a su vez tan importante. Y con el tiempo, ustedes, pilotos jóvenes que están empezando con su carrera, lo van a ir aprendiendo poco a poco, pero nunca olviden que siempre hay que seguir aprendiendo. Esta presentación de hace rato no es más que una muestra de ese mundo de la fraseología. Yo aquí le voy a dejar al Club de Pilotos esta síntesis de los documentos de los que antes les hablé, de los 4 documentos en los que está basada la fraseología, porque esta es una síntesis que está basada en los documentos originales, pero no deja de ser una síntesis que sirve de guía. Pero en los documentos originales y en las circulares obligatorias es donde verdaderamente hay que aprender la fraseología. Y practíquenlo hablando en su casa, en el baño, en la regadera, en el coche. El coche es un
lugar excelente para ir practicando la fraseología. Es más, hay audios en YouTube, hay unas páginas, hay unos portales de YouTube especializados en fraseología y nos sirven mucho en español y en inglés. Entonces, tenemos hoy en día, afortunadamente, gracias a los avances tecnológicos, tenemos acceso a todo, cómo se deben de pronunciar cada una de las letras, de las palabras en español y en inglés. Entonces, yo aquí traje también esta síntesis, nada más que esta síntesis, pues es una síntesis que también es muy larga. Tiene aproximadamente 50 páginas y es una síntesis. Una síntesis de lo que yo consideré lo más necesario, lo más urgente para aprender, pero lo más importante es saber que existen esos documentos y podemos tener acceso a ellos. Y es muy fácil, ¿eh? Ya no tenemos que comprar los libros ni nada. Ustedes buscan esos documentos en sus respectivos buscadores de internet y los van a encontrar. Y los pueden abrir y los pueden imprimir y los pueden de alguna manera también los portales en YouTube los pueden grabar o llevar a mano para escucharlos en los mejores momentos. Miren, esta síntesis, pues sí, es muy prolongada, la verdad. Aquí yo puse el alfabeto numérico, los números, la numerología. Aquí está la numerología. Es impresionante la manera como tenemos que reportar los números. No es lo mismo reportar una altitud que un nivel de vuelo, que una frecuencia VHF o una frecuencia HF. No es lo mismo reportar los números de la visibilidad, de los techos, de la altura de las nubes. Cada uno de los números que se utilizan relacionados con algo tiene su manera muy particular de pronunciar. Y es importantísimo. Cuando uno comenta la altitud, what is your living altitude? 12,500. 12,500. No puedo decir 12,500. No. 12,500. Y se habla en centenas. Las decenas no son necesarias. Siempre es de 100 en 100. Hablando de altitudes, ¿no? Entonces, y ahí no hay decimales, ahí no hay puntos. Para altitudes es corridito. Porque ¿cuántas veces hemos escuchado out of flight level 35.5 for 400? No, ahí no hay decimales. Flight level 350 for climbing to 400. Y en español igual. Nada más que en inglés se utiliza el point. Cuando hay point, cuando hay decimales, se usa el point en inglés. Y en castellano utilizamos la coma, que es perfectamente válida decir 112,3 o la palabra decimal. También decimal está perfecta. Las dos palabras están aprobadas en castellano, coma o decimal. Y la FA, si ustedes les dicen decimal 5, decimal 4, también le dan la bienvenida al lenguaje establecido por la OASI. La FAA no tiene ningún problema en aceptar de los demás aviones el idioma oficial de la OASI. Y bueno, al final de toda esta síntesis, aquí están explicados los números, las letras, algunas palabras. Y al final de esta presentación, bueno, al final de esta parte, hay un tema que el capitán Carlos Sánchez Álvarez, presidente de nuestro querido Club de Pilotos Aviadores Profesionales de México, me hizo ver el otro día, en nuestra última comida. Al final, mi querido Carlos, te dejo. Sí. No hay muy buena comunicación entre esa computadora y mí. Pero bueno, lo que quiero decir, mi querido Carlos, es que en la última comida que tuvimos, tú me dijiste, oye, Fer, a ver si hacemos hincapié
en las autorizaciones de los STARS, Descent Via. Y sí, las autorizaciones que nos dé el centro de las STARS obviamente todos sabemos lo que son, Standard Terminal Approach Route, ¿verdad? Ahí está, ya, ahí está, bien. Bueno, aquí el capitán Carlos Sánchez en esa última comida me hizo el hincapié. Oye, Fer, ¿podríamos hablar un poco de las STARS y las autorizaciones, cómo se tienen que entender, qué tenemos que colacionar cuando nos autorizan un STAR vía, Descent vía? Bueno, pues aquí te la dejo, mi querido Carlos, y para todos los que quieren copiar el documento, y te la dejo, porque sí, es sumamente interesante. Las STARS, aquí nos pone ejemplos de diferentes tipos de autorización. Hay 5 tipos de autorización que te deben de dar cuando te autorizan a una Descent vía. La Descent vía X Star tiene 5 acepciones diferentes. Unas te van a autorizar tal como está publicada, otras te van a autorizar solamente la ruta. Y en Estados Unidos es muy común que te digan clear to Miami One arrival routing. Cuando te dicen routing es solo la ruta sin descender, aunque haya altitudes publicadas en los descensos. Es un ejemplo. Routing only. Muchas veces ellos enfatizan routing only. Y ya hay autorizaciones cuando te dicen clear to descent, clear to Miami One arrival, descent vía Waco. Ya. Descent, o te pueden decir descent on pilot's discretion. O te dicen descent to flight level 240, clear to Miami One arrival. Entonces, hay varias maneras de dar esas autorizaciones y tenemos que colacionarlas lo más cercano posible. Otra vez ya falló esto. Y tenemos que colacionarlas exactamente como nos lo dicen. Nos conviene siempre colacionar las autorizaciones completas, porque la palabra Roger and Wilco son muy útiles, expresan que ya entendí perfectamente lo que me acabas de instruir y voy a cumplir con eso. Aeroméxico 484, clear to Miami One arrival. Y si tú dices nada más Roger, nos estamos desprotegiendo ante cualquier error en la comunicación. Nos conviene colacionar la autorización completa, porque si el controlador se equivocó o yo me equivoqué, a la hora que yo colacione la autorización completa, se va a pescar el error y el controlador te va a decir negative, you're clear on Miami 8 arrival. Ah, pero yo contesté 4. Ah, no, pero como la colacioné completa, entonces se cachó, se pescó el error. Nos protege a nosotros mismos como pilotos colacionar las autorizaciones completas. Y hay una recomendación de la FAA en sus regulaciones. Sí hay que utilizar las palabras Roger y Wilco, pero como énfasis, para darle mayor énfasis a la colación. Aeroméxico 405 is clear to Miami 5 arrival Roger. La palabra Roger no sabemos de dónde viene. Seguramente algún torrero por ahí se llamaba Roger. La palabra Wilco es así. Esa sí es una abreviación de 2 palabras que es will comply. Cuando yo digo will comply, me estoy comprometiendo a cumplir exactamente con la instrucción que me dieron. Es bueno decirlo. Wilco, Aeroméxico 408, clear to Miami 5 arrival. Completo. Nos da protección a nosotros mismos. Y redunda en la seguridad, y redunda en nuestra buena comunicación y en nuestro profesionalismo.
Parece su conferencia. Voy a abusar del micrófono. Discúlpame, Fer. Nada más para acentuar lo que acaba de exponer aquí Fernando. Les voy a comentar algo que a lo mejor no debería yo, porque ya les voy a platicar todo lo del libro. Entonces, en una parte del libro que algunos de ustedes ya tienen en sus manos, menciono de un vuelo nocturno a Torreón, Coahuila, en donde iba yo ya de regreso con el primer oficial. Yo hice el primer tramo y aterricé en Torreón, y de Torreón a México le di el tramo al primer oficial. Y entonces yo venía en las comunicaciones y la torre me pasa a Centro Monterrey. Centro Monterrey me dice continúa su ascenso a 310 nivel. Enterado, continúa ascenso a 310 nivel. Continuamos, nos nivelamos y próximo a una intersección, y sin más no recuerdo, se llama Catla, me dice que cambia a otra frecuencia del Centro Monterrey. Entonces hago el cambio de frecuencia y le digo al Centro Monterrey, Aeroméxico tal, nivelado 310 nivel. Y me dice el centro de control, me dice, repita su altitud, 310 nivel, 310 nivelado. Ascienda de inmediato a 330. Y el primer oficial le digo, te dijo de inmediato. Sí, ahorita. Te dijo de inmediato. Y entonces yo agarré el piloto automático y le di la perilla para que ascendiera de inmediato. En ese momento pasó una aeronave así abajo de nosotros a toda velocidad, que vimos las ventanas iluminadas, el servicio, las sobrecargos dando su servicio, y las luces del avión flasheando, pero así abajo de nosotros. Y le volteé con el primer oficial y le dijo, te dijo de inmediato. Eso es lo que dice la reglamentación, que debes actuar, dejar todo y operar tu aeronave que ascienda de inmediato. Todavía lo platicamos el primer el oficial y yo. ¿Te acuerdas de esa bronca? Sí, cabrón. No estaría yo platicándolo ahorita si no hubiéramos actuado. Le digo, así te dice el reglamento, que dejes todo y actúes de inmediato. Así dice la reglamentación. Y gracias a eso, aquí estoy con ustedes platicando. Está en una parte que vuelo a Torreón. Pues muchas gracias, capitán Cruz Albert, por complementar esta breve exposición con sus experiencias personales. Todas son de mucha riqueza y de mucha aportación sobre todo para nuestros herederos en la aviación. Y ya por último, el capitán, nuestro presidente del Grupo PROA, pide la palabra. Muchas gracias, capitán. Nada, su servidor Jesús Sosa. Bien, pues quiero de verdad, de todo corazón, felicitarlos sinceramente por esta charla, al Club de Pilotos, por traer este tipo de charlas tan interesantes, que desafortunadamente en mi trayectoria en aviación, yo no había recibido una charla de este tipo, pero afortunadamente y celebro mucho que estén aquí nuevos pilotos y que estén muchos en Zoom recibiendo esto. Esta información sí me interesaría mucho transmitirla. Tengo un hijo piloto y me gustaría que conociera esto. Se me hace muy, muy interesante, muy útil y muy profesional. Y quiero que sea lo profesional que usted fue en su trabajo, capitán. Les agradezco mucho, la verdad, su presencia y su entusiasmo y sobre todo, todo bien, muy puntual y muy bien documentado. Eso es maravilloso. Muchas gracias, capitán. Felicidades. Es un honor para mí escuchar sus palabras, capitán, de Sosa y Luna. Y como lo mencioné antes, tanto la presentación como esta síntesis documental se queda aquí grabada con nuestros dirigentes del Club de Pilotos para poderla compartir a quien quiera. Muchas gracias.
Fernando, muchas gracias por la charla en la conferencia de Fraseología y Comunicación. Felicidades por tu disciplina, tu profesionalismo y tu compromiso con la aviación. Creo que es un ejemplo para todos. Agradecemos que haya estado aquí y a todos los que vinieron también. Les pedimos, por favor, que llenen su cuestionario que está por medio de un QR. Y muchas gracias. En este momento le voy a pasar el micrófono al presidente del club, al secretario, para que le hagan entrega de una mención a Fernando. Gracias. Nada más antes de la mención, este último punto que decía el capitán Fernando, sobre todo para los que van a empezar a volar y que están en activo. Hay mucha gente también en línea. A los que están en línea, por favor, regístrense, porque si no, no vamos a poder hacerles llegar la documentación que el capitán Fernando amablemente nos ha dejado. Reitero nada más la parte de las autorizaciones. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en Mexicana de Aviación, poco más de 30 años, casi 31 creo, digo antes de que quebrara, por supuesto, teníamos muchas más facilidades de las que se tienen ahora. También había menos tráfico, menos aviones, menos rutas. Las rutas estaban separadas muchísimo más de lo que están ahora. El famoso ARNAV, la navegación PBN, nos vino a facilitar muchísimas cosas, pero también nos ha complicado los espacios aéreos. Antes yo tenía 10 minutos de separación entre aeronaves, 80 millas, perdón. Ahora la separación, estamos hablando de 10 millas. O sea, 10 millas cuando yo estoy hablando de ARNAV 5. Son 5 de un lado y 5 las del otro avión. Estamos 10 millas de separado en los vuelos, vamos a decir así, de largo alcance. En los transoceánicos son 20 millas. Antes los tiempos, se marcaba por tiempos. Las aproximaciones prácticamente estamos hablando de 2 millas de separación o de protección, 1 milla de protección, 0.3 millas de protección y 1.1 en las aproximaciones RNPAR. Authorization required. Tengo que prepararme y tengo que hacer las cosas. Pero ¿qué pasa con las aproximaciones cuando las aproximaciones ya están empezando desde que iniciamos los descensos? Te están autorizando clear to Miami Airport vía descent and maintain. Cualquier cosa que interrumpa this clear to Miami Airport vía Marathon One Arrival es la completa. Ya sé que yo voy a bajar dibujando la misma llegada que yo tengo en el Jepsen o en el NavBlue o en lo que yo esté volando. Completita. Cualquier cosa que interrumpa, aguas. Y repítanla. ¿Eso qué significa? Significa que cuando yo tengo una autorización, yo tengo que cumplirla. Cuando no la cumplo, yo tengo un pilot deviation. El pilot deviation es una desviación o un incumplimiento a la autorización de la que yo fui instruido. ¿Qué pasa? Antes, por eso dije, cuando estaba en Mexicana, teníamos muchas cosas. Llegando, agarrábamos el teléfono y le hablábamos, ¿a quién? Le hablábamos directamente al controlador. O sea, está bien, sí se dio cuenta, no hay problema. Ahora ya no hay teléfonos. Ya no hay OASI, ya no hay nada que nos salve de lo que hicimos. Automáticamente el controlador va a hacer un señalamiento de pilot deviation, lo manda a la FAA lo manda a la empresa y lo manda a la autoridad, a la FAC. Ahí es donde yo trabajo. No, es importantísimo. Tenemos muchos pilot deviation reportados de aerolíneas ejecutivas, de ambulancias aéreas, de la ejecutiva y también de la aviación comercial. Y muchas veces
es por una pequeña distracción. A veces queremos poner la autorización en el Scratchpad y no nos alcanzó, y cuando nos dieron la autorización tuvimos que borrar para meterle a donde queríamos ir. Ya se nos olvidó lo que apuntamos. Entonces, es administración de cada tripulante, de cada piloto, administrarse dónde, cómo voy a apuntar mis autorizaciones, y lo mismo que me están diciendo lo tengo que colacionar. Double check de todo. Y bueno, esto nada más no los quiero ver allá en las oficinas. Muy bien, Carlos. Pues ya para rematar como epílogo, la exposición que nos hace aquí nuestro capitán Carlos Sánchez Álvarez me abre también el comentario respecto a que uno de los diferentes motivos por los que se crearon estas llegadas codificadas con altitudes y velocidades específicas en cada uno de los pasos, uno de los factores de su creación es precisamente, volviendo al tema original de la conferencia de hoy, la reducción en la fraseología, para no saturar tanto las frecuencias del control de tránsito aéreo. Cuando a ti te autorizan una llegada completa, ya no te tienen que decir a qué altitud tienes que detener, a qué velocidad tienes que cruzar determinado fijo, determinado waypoint, ya está todo puesto. Eso redunda en una reducción en el congestionamiento de las frecuencias, sobre todo de aproximación, relacionado con el tema general del día de hoy. Capitán Guzmán Harrison. Nada más buenas tardes a todos, nada más para complementar toda esta fraseología también, como las usamos en las STARS, las usamos en las SIDs, Instrument Departures. Lo mismo que es para arriba es para abajo. Pero ahorita nada más lo asentaban para pero para que sepan, para las llegadas como para las salidas. Gracias por su comentario. Eso también me abre a mí un comentario para expresar que efectivamente, tanto en las STARS como las SIDs, están especificados los puntos, las altitudes, las velocidades. Sin embargo, cambia la fraseología. No es lo mismo hablarle al approach control que a departure control. Por eso aquí está especificado también. Cada grupo del servicio de tránsito aéreo, cada uno de los grupos, y se refiere a autorizaciones, control terrestre, torre, salidas, etcétera, cada grupo tiene su fraseología específica. Y todo está plasmado en los documentos expuestos. ¿Quién tenemos el gusto? Capi, buenas tardes, soy David Ricardo. Y yo sé que el mejor avión es el que vuela uno, es ley del piloto. Y justamente leyendo lo de Airbus, regresando a lo de Fly, Navigate and Communicate, me gusta cómo hace en su filosofía las Golden Rules, que es Fly, Navigate, Communicate, use the appropriate level of automation at all times. O sea, lo automático siempre, no hay de que hoy quiero hacer raw data y vamos a hacer, ¿no? O sea, por ley de empresa debemos de hacerlo más automático, para eso está el simulador, para hacer todo lo demás. Ahora, understand de todo lo que me dice la FMDA, entenderla perfectamente, para eso se estudia todo lo del avión. Y algo que me gusta como de vida, como tip de vida, es take action if things don't go as expected. Si algo no va como tú lo quieres hacer o debe ser, pues toma acción, ¿no? Eso es lo que me gusta de ahorita de Airbus, que estamos estudiando. Nos dieron la oportunidad del simulador de aquí en el hangar, y todos estos documentos se los quisiera sumar también a sus documentos, de que vengan con una memoria, y perfecto para compartirnos todo. Muchas gracias por su aportación.
pues aquí tienen ya a los dirigentes del Club de Pilotos para que tomen esa decisión de agregarlo o ponerlo en un lugar aparte. Pero qué bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias al capitán Nava por su charla. Gracias a todos los presentes y los que están escuchando a través del link. Y les quiero hacer énfasis, los que están enlazados, de que se registren para que puedan contestar y que se registren, por favor, que contesten la encuesta. Y también es importante que se registren para que puedan recibir la documentación que nos deja el capitán Nava y que también ahora está también incluyendo el capitán, perdón, tu nombre, el capitán David, que nos está también ayudando aquí en el simulador que tenemos en el hangar. Para los que no sepan, el hangar es el recinto que tenemos aquí en el Club de Pilotos, donde tenemos un mock-up y un simulador de vuelo. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes, compañeros. ¿Sí? Sí. Y vamos a hacer entrega de su reconocimiento para el capitán Nava. Pues Fernando, hace ratito dijo el capitán Nava, muy pocos tripulantes se apegan a las comunicaciones establecidas, excepto, faltó decir, todos los que volamos con él, porque no podíamos decir buenos días. Entonces, sí, nos traía muy cortitos, ¿sí? Entonces, la verdad, ha sido siempre un gusto, pues, la convivencia, el aprendizaje. Hemos aprendido mucho a lo largo del camino y hoy nos llevamos, no es la excepción, nos llevamos algo más. Para todos aquellos que nos siguen en redes, por favor, hagan la encuesta. Es una pequeña encuesta para ver las actitudes y la ponencia de aquí de nuestro capitán, pero más que nada para saber que el mensaje les está llegando directamente y que se entiende. Y que nos ayuden también con su retroalimentación, porque eso nos permite mejorar. Pero el día de hoy, pues ya nos llevamos una mejora sustantiva. Si gustas entregárselo, le entregamos aquí un reconocimiento por haber estado con nosotros, por participar, pero sobre todo por dedicarnos tiempo. Muchas gracias. Gracias, Toño. Gracias. Y pues ya lo saben, estas charlas se repiten cada mes. Pues aquí los esperamos. Si algún día no nos pueden venir a acompañar de manera presencial, no hay limitación. También en el coche se puede estar conectado. Ya lo dijo el Capi, que es un buen lugar. Sobre todo cuando te agarra el tráfico viniendo para acá, bueno, pues empiézale. Empezamos todos juntos. Muchísimas gracias y los esperamos. Sí. Ahora, a todos los asistentes y también a los que se registren en nuestras redes y en nuestro sitio, les vamos a dar un diploma de participación por habernos acompañado. Ojalá el que vaya teniendo más diplomas va a haber un premio especial al fin de año. Los esperamos en la oficina. Allá ya no pudimos traer la impresora y eso, pero entonces allá para que nos dejen su nombre y todo. Muchísimas gracias.